Con amor, hermanos. Dios los bendiga. Sean todos muy bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en Hebreos capítulo 4. Quiero estar, bueno, ahora que abran el pasaje, para decirles de qué voy a hablar. Vamos a leer los versículos 14, 15 y 16 y quiero, con la ayuda de Dios, tocar 3 puntos ahí. Tres puntos muy importantes. El primer punto es, tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. En el Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Sino a ti. Él es nuestro gran sumo sacerdote y Él está en el cielo. Y hermanos, no solamente es nuestro gran sumo sacerdote y está en el cielo, sino que se compadece de nuestras debilidades. Amén. Ese es el segundo punto que quiero que veamos. Se compadece de nuestras debilidades. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén, hermano. Y creo que todos somos débiles. Todos somos débiles. El mismo apóstol Pablo dijo que la gracia de Dios se manifestaba en su debilidad. Y todos tenemos debilidades y necesitamos de ese gran sumo sacerdote que está en el cielo. Y el tercer punto que quiero que veamos, hermano, Él nos manda que nos acerquemos delante de su trono para alcanzar de su misericordia. Y eso es lo que a veces más nos cuesta, acercarnos delante de ese trono glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, leemos el pasaje, oramos. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiero hacer también ver, hermanos, que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Amén. Y hermanos, no hay salvación fuera de ese nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, es el nombre de Jesús. El nombre, yo me siento indigno de llevar ese nombre, yo no lo escogí, a mí me lo pusieron. Creo que en este país hacen bien de no usar ese nombre para las personas, usan el nombre de Jesse, no Jesús, Jesus, para el ser humano, porque es un nombre, hermanos, muy especial, es un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, y creo que solamente Él merece llevar ese nombre, Jesucristo. Pero bueno, tenemos ese sumo sacerdote, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos. Padre, gracias le damos, Señor, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracias porque Él está sentado en el trono glorioso a la diestra del Padre. Y gracias porque Él es misericordioso, Él intercede por nosotros y se compadece de nuestras debilidades, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, a siempre acercarnos delante de ese trono para alcanzar su misericordia y dar gracia para el oportuno socorro, Señor. No permita que el diablo nos engañe haciéndonos sentir que somos indignos, porque Jesucristo nos ha hecho dignos de acercarnos delante de ese trono. Es por la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y podemos venir cubiertos con esa sangre preciosa de Cristo para venir a invocarle, venir a pedir de su misericordia, para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, y aquí estamos, Señor, un grupo de sus hijos, y queremos escuchar esta palabra, y a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tenemos ese gran sumo sacerdote en los cielos que intercede por su iglesia. Los sumos sacerdotes del antiguo pacto, hablando del pueblo de Israel, fueron puestos por Dios. Ellos fueron puestos por Dios, no se pusieron a sí mismos, sino que Dios los puso.
y fueron puestos por Dios a favor de los hombres, a favor del pueblo de Israel, para presentarse delante de Dios y no sin sangre. Se presentaban con la sangre de un animal sacrificado por los pecados del pueblo. Ahí en mismo Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 1, vamos a estar viendo diferentes pasajes de ahí de Hebreos para poder ilustrar esto. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, estos sumos sacerdotes presentaban las ofrendas y sacrificios no solo por el pueblo, sino por ellos mismos también. Porque los sumos sacerdotes, aunque eran sumos sacerdotes puestos por Dios, pero eran hombres débiles, igual que usted, igual que yo. Personas pecadoras que Dios los escogió para que estuvieran en el servicio del Señor. Ahora, ahí en Hebreos 8, versículo 3, dice, porque todo sumo sacerdote, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora, estos sumos sacerdotes de los cuales está hablando aquí el libro de Hebreos, está hablando de los sumos sacerdotes del pueblo de Israel, de los sacerdotes de Israel, de las tribus de los levitas, pero estas personas, hermanos, no podían entrar en el lugar santísimo sin la sangre de un animal sacrificado. No podían presentarse en ese lugar santísimo porque ahí estaba la presencia de Dios. Y solo una vez al año, con el fin de interceder por el pueblo de Dios, y no solamente por el pueblo de Dios, sino por ellos mismos también. Ahí en Hebreos 9:7 dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice, pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Pero, hermanos, bendito sea nuestro Dios, nosotros tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y él cuando vivió aquí sobre la tierra, nunca pecó, y Él obtuvo eterna salvación para todos los que nos acercamos a Él, Amén. para ser salvos, para alcanzar de esa misericordia. Ahí en el versículo 11 de este mismo capítulo 9, versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, pero Él tuvo que pagar un precio muy alto. Oh, cuánto sufrió nuestro Salvador, hermanos. Cuánto Él sufrió para derramar esa sangre preciosa, la cual nos limpia de todo pecado. Hermanos, ¿cómo no debemos de ser nosotros agradecidos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Vamos a leer desde el versículo 7, ahí en este mismo capítulo, dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Si este hombre entraba sin sangre, moría ahí, quedaba fulminado. Tenía que entrar con la sangre de un animal sacrificado para que los pecados de esta persona fueran limpias, de este sumo sacerdote. Versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, qué bueno, hermanos, Cristo está aquí con nosotros, hermanos. Sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué bendición, hermanos, tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjese que en el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo hablando en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Hermanos, cuán grande precio tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo por amor a nosotros, hermanos. Amén. Por puro amor. ¿Cuál es la conveniencia de Él? ¿Cuál es el beneficio de Él? Porque nos ama. Amén. Por amor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de ese grande amor que Dios tiene para con nosotros, de ese sacrificio, de ese pago que tuvo que Él hacer, de pagar ese precio tan alto por nosotros? ¿Y cuántas veces, hermanos, nos olvidamos de eso y a veces hacemos cosas que no debemos de hacer y tenemos en poco ese sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ahora, Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado que intercede por nosotros. La palabra de Dios dice en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí en Hebreos 7:25 dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. O sea, por medio de Jesucristo. No hay otra manera de acercarnos a Dios el Padre, sino solamente a través del Señor Jesucristo. No hay otro medio para salvarnos. No hay otro camino para llegar al Padre, para tener la redención y la salvación. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos ese sumo sacerdote, hermanos, que vive eternamente y para siempre, y que nunca pecó y no peca. Y, hermanos, se compadece de nuestras debilidades, porque dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Ahora, no es esto para alcahuetear el pecado, pero sí para saber que si hemos pecado, tenemos ese abogado en el cielo y que está dispuesto a tener misericordia de nosotros y perdonarnos, no importa lo que hayamos hecho, si venimos delante de Él con un corazón sincero y arrepentido. El segundo punto que quiero que veamos, hermanos, Él es el gran sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. Nosotros los seres humanos somos débiles y fallamos, hermanos. Somos débiles y fallamos. En el capítulo 2 de ahí de Hebreos, dice la palabra de Dios, en el versículo 14, dice la palabra del Señor, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Mire, hermanos, qué bueno es el Señor Jesucristo. Él siendo Dios, estando en su reino, en su trono, dice la palabra de Dios que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. Y dice que tomó un cuerpo como el de nosotros, de carne. Aquí la palabra de Dios dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo. Él se hizo como nosotros para venir a quitar el dominio a Satanás de todos aquellos que queramos salir de las garras del diablo. Porque el diablo, hermanos, él tiene potestad sobre este mundo y él reina sobre todas aquellas personas que no han querido venir a Cristo para ser libres, para ser libertados. Y el propósito de Satanás es llevar a las personas al infierno, al lago de fuego, donde él va a pasar toda la eternidad. Pero él no quiere ir solo. Entre más lleve para él es mucho mejor. Pero está la oportunidad y la puerta está abierta a todo aquel que quiera salir y entrar por esa puerta, la cual es el Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, vuelvo y repito y leo el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Amén. Pero hay que venir a Cristo. Hay que humillarnos delante de la presencia del Señor Jesucristo y reconocer que solamente a través de Jesús hay salvación. No es por nuestras propias obras, no es por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia intelectualidad. Es solamente humillados en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles caídos no, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y la palabra de Dios dice que todos los de fe, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, venimos a ser hijos de Abraham, por la fe. Y dice que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea que todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, venimos a ser descendencia de Abraham. Pero lo más importante no es ser descendencia de Abraham, aunque la Biblia lo dice. Lo más importante es venir a ser hijos de Dios. Amén. Venir a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Y dice en el versículo 17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Él se hizo como nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para lavarnos de todo pecado. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Pero tenemos que reconocer, hermanos, reconocer que le necesitamos a él. En el apóstol 2 Corintios, por favor, hermanos, ahorita regresamos a Hebreo, pero quiero que veamos algo ahí. Hablé de la debilidad y en un momentito más voy a hablar de que el apóstol Pablo se sentía como un miserable, pero en 2 Corintios 12:9, veamos algo ahí bien importante en el versículo 9. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, no en la soberbia, no en el orgullo, amén, no en que nos creemos muy poderosos, no, en la debilidad. Cuando reconocemos que somos débiles, que fallamos a Dios y que necesitamos de ese Señor todopoderoso que se llama Jesucristo. Amén. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y luego dice el apóstol, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Qué bendición, hermanos. Entonces tenemos que ser débiles. Amén. Para que el poder de Cristo se manifieste en nuestra vida. ¿Y quién era el apóstol Pablo, hermanos? Una persona, hermanos, que cuántas cosas hizo para la gloria de Dios. Cuántas cosas, cuántos viajes misioneros hizo, pero él era débil. Pero ¿quién era el que hacía todo eso a través de él? El poder de Dios, hermanos, en su vida. Dice, el Señor Jesucristo le dijo, bástate de mi gracia. Pero nosotros muchas veces, hermanos, mire, y esto pasa como en la economía, en la vida física, en todas las cosas, como humanos que somos, queremos tener bastante para poder sentirnos seguros, ¿verdad? Si no tenemos nada y estamos dependiendo siempre al día, como que no nos sentimos muy seguros.
Queremos tener algo para decir, bueno, si faltó, pues aquí hay. Y está bien, yo no estoy diciendo que sea malo tener, pero sucede también en la vida física o en la vida espiritual. Queremos sentirnos grandes, orgullosos, que podemos hacer y podemos deshacer. Cuando nos sentimos débiles, como que no, dice, no, pues yo no quiero estar débil, yo quiero estar fuerte. Pero dice la palabra de Dios que cuando nos sentimos débiles, si venimos delante del trono de Dios, el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida para que hagamos cosas grandes. Amén. Pero queremos hacerlo nosotros con nuestras propias fuerzas, no va a funcionar de esa manera. Pero bueno, el apóstol Pablo dijo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo de muerte que nos estorba. Pero, hermanos, cuando el apóstol Pablo se sentía miserable, era porque era obra del Espíritu Santo. Porque, hermanos, una persona que no es redarguido por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no está obrando en su vida, se siente grande, se siente poderoso, hay soberbia, hay orgullo. Aunque esté viviendo en pecado, aunque esté haciendo las cosas de lo más malo, más lejos de Dios y apartado de la verdad y de la palabra de Dios, se siente muy así, ¿verdad? Como pavo real. Y no se da cuenta que está haciendo las cosas, pero de la manera más terriblemente mal. El apóstol Pablo, y usted sabe, si leemos las epístolas, ¿quién era el apóstol Pablo? Leemos el libro de los Hechos, sabemos quién era el apóstol Pablo, pero él dice que se sentía débil y se sentía un miserable. ¿Pero qué era eso? La obra del Espíritu Santo. Y él se esforzaba y él quería agradar a Dios y se humillaba. Y me imagino, hermanos, que pasaba mucho tiempo en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque se sentía miserable, se sentía débil. Y sabía y reconocía por el poder del Espíritu Santo que él necesitaba el poder de Dios. Y que no podía hacer las cosas por él mismo. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Porque cuando uno se siente que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos, es para andar haciendo las cosas mal. Cuando la persona tiene o no tiene el Espíritu Santo morando en él, se siente muy cómodo en el pecado o en su pecado y en su rebeldía. Se siente muy cómodo y se siente muy bien, pero es porque el Espíritu Santo no está obrando en su vida, hermanos. Esa es la razón. El apóstol Pablo no dice, gracias doy a mi Dios por aquellos que son peores que yo. Porque siempre hay peores, ¿verdad? Siempre vamos a ver peores. Pero el apóstol Pablo no decía, gracias te doy, Señor, porque yo no soy como aquel. Y gracias a Dios porque aquellos son peores que yo. Y hermano, y ahí es cuando empieza uno a criticar a otros. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir bien. Cuando vemos personas que nosotros creemos que están peores que nosotros, a lo mejor no lo están, ¿verdad? Pero creemos que están peores que nosotros, eso nos da consuelo. El apóstol Pablo decía, no, yo soy un miserable. Yo soy miserable. Yo necesito del poder de Dios. Y luego en el versículo 25, ahí Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. No decía gracias por aquel que es peor que yo. No, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y luego después en el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Nuestro gran sumo sacerdote, hermanos. Gracias a Dios porque Él se compadece de nuestras debilidades. Pero ¿sabe qué? Nos manda que nos acerquemos delante de su trono. Reconocemos nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad, vamos de rodillas a su trono de gloria. Si no reconocemos nuestra debilidad, pues podemos seguir igual, podemos seguir así, o tal vez tratamos de sentirnos bien. Usted sabe que hay muchos medios humanos hoy para hacerle a la persona sentir bien, para apagar ese sentimiento que el Espíritu Santo hace de redarguir de pecado. Cuando el Espíritu Santo está tratando de convencer de pecado a las personas, les dan un montón de medicamentos, ya sea hablados, ya sea por audio, ya sea por pastillas o lo que sea,
para que la persona se sienta bien y de esa manera no venga a los pies de Cristo. Nosotros, aún como cristianos, porque la epístola a los Hebreos, hermanos, es escrita para personas que conocemos la palabra de Dios, necesitamos acercarnos delante de su trono. Tenemos que reconocer que somos débiles y que nosotros necesitamos del poder de Dios. Si el apóstol Pablo lo dijo, que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese poder de Dios, hermanos? Necesitamos acercarnos delante de su trono. Él nos manda que nos acerquemos delante de su trono. Cuando alguien está en peligro, hablando físicamente, ¿qué es lo que hace? Grita pidiendo auxilio, socorro, ayuda. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Pues, hermanos, la palabra de Dios dice que el diablo siempre está alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Diariamente estamos bajo ataque del diablo, de sus acechanzas. La palabra de Dios dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos de resistirlo firmes en la fe. ¿En la fe de qué? La fe de la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, hermanos. Pero 2 versículos antes dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y hermanos, el humillarnos nos lleva a venir delante de su trono. El humillarnos, hermanos, nos lleva a acercarnos delante de su trono de gracia para alcanzar misericordia. Y todos necesitamos de su misericordia, de su gracia, de su ayuda. Dice la palabra de Dios y escrita para la iglesia universal, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. ¿A dónde debemos de ir humillarnos? Pues delante de su trono, delante del trono del Señor. ¿Buscando qué? Buscando de su gracia y de su misericordia. Hebreos capítulo 9, hermanos, por favor. En el versículo 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, los que ya somos salvos, que somos cristianos, Dios nos ha dado por la sangre de Cristo la libertad para entrar en el lugar santísimo por esa sangre preciosa de Cristo. Pero la persona que no es salvo, pues si se humilla, se arrepiente y pide perdón, inmediatamente puede llegar delante de ese trono. Amén. Solamente todo lo que tiene que hacer es humillarse, arrepentirse, pedir perdón, pedir de la misericordia de Dios y que quiere aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, inmediatamente estará delante del trono de Dios, hermanos. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad, esto es para los que ya tenemos la libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, somos personas débiles que necesitamos del poder de Dios. Amén. Pero qué bendición, hermano, que Él se compadece de nuestras debilidades. ¿Cuántas veces, hermanos, tal vez en esta semana sentimos que fallamos a Dios? Y nos sentimos tan mal y pensamos, hermanos, como que ya no hay remedio y que, caray, otra vez volví a cometer un error, volví a hacer algo que no debería haber hecho y nos sentimos mal. Y no estoy hablando de adulterio, fornicación,
Estoy hablando a veces de cualquier cosita, cualquier pensamiento que le dimos cabida, o tal vez dijimos algo que no deberíamos de haber dicho. El Señor Jesucristo dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Amén. Y que podemos venir y nos manda. Cuando nos sentimos de esa manera es cuando menos queremos acercarnos delante de su trono, ¿cierto? Es cuando menos queremos venir delante de su trono a hablar con Él. Pero Él nos manda, acércate, porque Él se compadece de tu debilidad y de mi debilidad. Y nos manda que nos acerquemos para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y que todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Termino, hermanos, por favor, ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 1. Versículo 13. Dice la palabra de Dios, por tanto. Y claro, ese por tanto viene de los versículos anteriores, pero podemos también aplicarlo. Por tanto, lo que hemos oído, hermanos, por lo que hemos escuchado hoy en esta mañana, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, hermanos, a veces, hermanos, la palabra de Dios aquí nos dice que no nos conformemos a esos deseos antiguos que antes teníamos. Y a veces, hermanos, caemos en deseos o caemos en situaciones así. El Señor se compadece y quiere que nos acerquemos delante de Él a pedir perdón. Dice en el versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero ¿cómo podemos vivir santamente, hermanos? Pues por su gracia y por su poder, hermanos, por su misericordia. Cuando venimos delante de Él, decimos, Señor, yo te necesito, yo necesito de tu ayuda, yo necesito de tu poder. El punto es reconocer, hermanos, que nosotros necesitamos de Él. Ahí es donde está el detalle. Necesitamos reconocer que nosotros necesitamos de su poder. Necesitamos de Él y de su poder. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El problema muchas veces es que no hay temor. No hay temor. Pero hermanos, ese nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un nombre glorioso y que fue dado para nosotros para que a través de ese nombre podamos ser salvos y que a través de ese nombre, hermanos, nosotros podamos llevar ese nombre de Jesucristo a las demás personas y que vean realmente que Cristo vive en nosotros. Amén. Dice, el versículo 17 lo vuelvo a leer, dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, hermanos. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde tenemos nosotros nuestra esperanza, nuestra fe, hermanos? Que tiene que ser en el Señor. Amén. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Tan solo tenemos que humillarnos. Señor, yo te necesito, Padre. Yo te necesito. Vamos a orar. Padre, yo no sé si tú quieres venir al altar, tú sientes necesidad de Dios. Ven aquí al altar. Dile, Señor, yo fallo, yo soy débil, pero yo quiero, Señor, de tu poder. Tal vez tú no eres salvo, tal vez no has conocido al Señor. Tienes temor de tu salvación.
no tienes seguridad, ven al Señor, dile: Señor, yo te necesito. Doy gracias a Dios por Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mí, derramó su preciosa sangre para que a través de esa sangre mis pecados fueran perdonados. Yo vengo delante de ti, Señor, y te doy gracias, muchas gracias, Señor, porque tú te humillaste, estuviste dispuesto a vivir entre nosotros como un humano, habiendo sido humillado y habiendo sido golpeado, crucificado en esa cruz, derramado tu sangre, pero resucitaste con poder y con gloria, y nosotros lo creemos, y ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre, y ahí estás intercediendo por nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor, porque siendo tu Dios, siendo todopoderoso, te compadeces de nuestras debilidades. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias por su amor y por su misericordia para con nosotros. Bendiga esta iglesia, Señor, y bendiga, Señor, el resto del servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.